Hola, hola. Bien, vamos a empezar con la primera de las clases de andar por casa. Esta primera clase, este primer vídeo va a ser ligero, va a ser un vídeo cortito sobre un tema creo que sencillo para empezar de forma suave. Vamos a centrarnos en una técnica de investigación que se llama flujograma. Es una técnica que no está muy extendida en las ciencias sociales, en la investigación social. Creo que eso es lo que la hace atractiva, novedosa, que podáis conocer una herramienta que os permita ir más allá de las técnicas cuantitativas y cualitativas más tradicionales. Creo que es una técnica que tiene muchas aplicaciones, a mí me resulta muy útil, la utilizo con bastante frecuencia y me resulta muy útil, y tiene un doble objetivo. Por un lado, hacer un análisis de las relaciones causa-efecto que se dan entre los aspectos, elementos, componentes de una determinada realidad social que estemos analizando. Nos vamos a dar cuenta que la realidad es compleja, que los diferentes aspectos que la componen suelen estar interconectados y además muchas veces en relación causa-efecto. Los problemas que estemos analizando sobre cualquier realidad determinada no son inconexos, no son independientes, tienen relación unos con otros y muchas veces están influyéndose mutuamente y también muchas veces en esa relación causa-efecto que he comentado. Bien, estas técnicas además se pueden combinar con otras técnicas tradicionales, por ejemplo con las cualitativas funciona muy bien, se pueden hacer grupos de discusión, entrevistas en profundidad y posteriormente con la información recabada con esas técnicas, los discursos recogidos, hacer un flujograma para analizarlos y sistematizarlos y establecer las relaciones que hemos dicho. Otra cuestión, hay dos formas de usar el flujograma dependiendo de los destinatarios, destinatarias. Una forma que a mí me parece ideal, que es la más participativa, es utilizarlo y aplicarlo directamente con la gente, con la población objeto de estudio, con el colectivo que estemos investigando, etcétera. Entonces, hacer un taller, hacer una reunión y que sean esos propios sujetos de investigación los que hagan el flujograma. Yo lo utilizo mucho así. Es verdad que cuando convoco un taller en un barrio, por ejemplo, con un colectivo para hacer un flujograma, no les digo que vamos a hacer un flujograma porque solo con el nombre se pueden asustar. De hecho, lo más complicado creo que tiene esta técnica es el nombre. Ya veréis que el resto es muy sencillo. Entonces, para no asustarles, digo que vamos a hacer les convocamos pues diciendo que vamos a hacer un análisis del barrio, de la realidad que estemos investigando, por ejemplo, del desempleo de los jóvenes, hacer un diagnóstico, una evaluación. Y otra forma puede ser que lo haga uno mismo como investigador o investigadora a nivel más técnico, más interno. Bueno, de las dos formas funciona bien, incluso se pueden combinar. Podéis hacer primero una serie de flujogramas en los barrios, con los colectivos que estéis investigando, y luego vosotros hacer vuestro propio flujograma de forma un poco más neutral, si queréis llamarlo así, y más técnica. Dicho esto, vamos a ver cuál es el procedimiento, el mecanismo para hacer el flujograma. Es bastante sencillo, ya veréis. De hecho, es lo suficientemente sencillo como he comentado antes para que lo podáis incluso hacer con un grupo de gente que no son expertos ni mucho menos, vecinos de un barrio, gente normal, de a pie, y se entiende bastante bien. Bueno, el flujograma es una representación gráfica en un plano. Entonces lo podemos hacer pues en un papelógrafo, en una cartulina grande, si lo hacemos con un grupo de gente, en un taller, etcétera, o si lo hacemos nosotros mismos a nivel más de investigador, más técnico, se puede hacer directamente en el ordenador, o primero en un papel y luego pasarlo al ordenador, o hacerle una foto, como queráis. Entonces establecemos un plano con un eje que va de más controlable a menos controlable. Bien, este eje también os digo que es optativo, se puede utilizar o no. Yo hay veces que sí lo utilizo porque creo que me aporta información
y otras veces que creo que no va a aportar información, incluso que va a complicar o va a distraer un poco, pues no lo utilizo y prescindo de ello. Pero si lo quisierais utilizar, se trata de en el plano, en el papelógrafo, en la cartulina, donde sea, que podamos ubicar en este plano los problemas, los aspectos de que vamos a utilizar en el flujograma en función de si son más o menos controlables, más arriba o más abajo. Claro, para esto hay que definir, es importante, controlable para quién y qué significa controlable. Controlable podría significar solucionable si estamos hablando de problemas, por ejemplo, del desempleo juvenil. Se podría solucionar, y quién los podría solucionar, pues yo que sé, una administración, los propios jóvenes, un colectivo, una empresa. Habría que definir bien qué es controlable y para quién. Bueno, una vez que tenemos el eje, si lo utilizamos, se trata de definir, identificar aspectos, problemas o propuestas sobre la realidad que estemos investigando. Sigo con el ejemplo del desempleo juvenil. Pues imaginaros, por ejemplo, hemos hecho una serie de grupos de discusión y entrevistas previas, técnicas cualitativas, y la información que utilizamos la colocamos en el flujograma. ¿Veis? Otra opción, lo hacemos en vivo y en directo, en un taller, en un barrio, con la gente, con un colectivo, con una asociación, con un grupo de jóvenes, lo que sea, que ellos mismos vayan definiendo cuáles son los problemas, los aspectos o las propuestas, si queréis, para solucionar el mismo ejemplo de antes, el desempleo juvenil. Bueno, y entonces nos aparecen, pongamos que 7, que se consensúan, los que se han parecido se agrupan, etcétera, y vamos a poner que seguimos utilizando el eje controlable, no controlable, los aspectos 1, 2 y 3, como son más controlables, los que fueran, esto es un ejemplo genérico, estarían más arriba, y el 6 y 7 más abajo porque no los estarían fuera de nuestro control, fuera de nuestro ámbito de intervención, se escaparían de nuestras manos. En los aspectos 4 y 5 en un nivel intermedio. Bueno, una vez que tenemos colocados así los aspectos, si se hace de forma participativa en un taller, el flujograma habría que consensuar dónde se colocan unos y otros, debate, etcétera. El siguiente paso es establecer relaciones entre estos diferentes aspectos, problemas, propuestas, lo que sea. Relaciones causa-efecto. Y lo vamos a hacer a través de flechas. Bueno, arriba a la derecha veis, imaginaros un aspecto, es la causa de otro, está influyendo en otro, determina otro, genera otro, lo produce. Entonces vamos a sacar una flecha que vaya de ese aspecto hacia el otro. Eso significa una flecha de salida, que ese aspecto, el uno, por ejemplo, es causa de otro. Significa también que una flecha de llegada es que ese aspecto es la consecuencia, es el efecto de otro. ¿Vale? Flecha de salida porque un problema es causa de otro. Por tanto, ese otro al que le llega la flecha es la consecuencia. Y cabe la posibilidad, pero yo recomendaría que no abusaréis de ella, en algún caso específico y muy concreto, utilizar una flecha de doble sentido, ¿veis? De una flecha bidireccional. Eso es cuando haya dos problemas, dos aspectos que sea muy difícil diferenciar si es causa o consecuencia, porque realmente sean las dos cosas al mismo tiempo, podéis utilizar esta especie de comodín de poner la flecha en los dos sentidos. Pero yo no abusaría de ello. De hecho, dejaría un comodín solo de flecha bidireccional, porque si no se puede caer en la tentación de poner todas con la doble dirección. Y un poco la esencia del flujograma es generar un debate, una reflexión, si es con un grupo de gente mejor, si no pues a nivel individual, para poder determinar realmente y priorizar cuál es la causa y cuál es la consecuencia, hacer ese ejercicio de reflexión. Si abusamos de las flechas en doble sentido, el debate se pierde, se minimiza y la reflexión es bastante menos en profundidad. Por eso conviene, si esto lo hacéis en una reunión con vecinos, con un colectivo, conviene que se haga ese esfuerzo de entre todos, todas, reflexionar, oye, este aspecto, este problema realmente está causando este otro, y vamos a llegar al origen. Bueno, si os dais cuenta, muchas de las técnicas participativas lo que tratan de buscar es el debate, la reflexión y la construcción colectiva de la información,
Y bueno, pues un poco como alternativas a las asambleas o las tormentas de ideas, estas técnicas permiten organizar esos debates, sistematizar la información, alcanzar resultados y trabajar con una meta más clara y con una dinámica o un procedimiento más establecido y de alguna forma más contrastado también que una simple tormenta de ideas. Hemos ubicado en el plano los diferentes problemas que se hayan dicho en una reunión o que hayamos analizado con otras técnicas previamente, en este caso, con este ejemplo genérico 7, los hemos ubicado en función de ese eje, o si no aleatoriamente, si no utilizáramos el eje, y ahora vamos a establecer relaciones causa-efecto entre los diferentes problemas. Bueno, vamos a establecer esas relaciones causa-efecto con flechas. Imaginaros, el aspecto 1 es la causa, se decide que sea la causa del aspecto 5. Entonces hay una flecha de salida que va del 1 al 5. Aspecto 1 causa, aspecto 5 consecuencia. Al mismo tiempo el aspecto 2 podría ser la causa del 4, del 5 y del 6. Pues ponemos las flechas en esa dirección. Esto en una reunión, en un taller participativo con gente, hay que consensuarlo y ahí está la riqueza del debate, que suele ser bastante interesante. Si lo hacemos uno mismo a nivel técnico como investigador, a nivel interno, pues bueno, la reflexión es individual, evidentemente. Y así lo vamos haciendo con todos los aspectos, problemas o propuestas. Y nos quedaría esto. Al final, si os dais cuenta, de una forma directa o indirecta, todos los aspectos pueden estar relacionados, bien de forma directa o bien a través de un tercero, etc. Entonces se produce este flujo entre los problemas. Por eso se llama flujograma, porque todo está interrelacionado, unos son causa de otras, que al mismo tiempo son también causa de un tercero, etc. Por eso, como digo, se llama flujograma. Bueno, pues una vez que tenemos todos los aspectos relacionados, bueno, puede haber aspectos entre sí que no tengan una relación directa. Por ejemplo, aquí si os fijáis, el 1 y el 2 o el 1 y el 4 no tienen relación directa, pero pueden estar relacionados a través de otros, de forma secundaria, terciaria, etcétera. Bueno, pues una vez que tenemos todas estas flechas establecidas, tenemos nuestro flujo entre los diferentes problemas o aspectos, el siguiente paso es contar o cuantificar cuántas flechas de entrada y de salida tiene cada aspecto. ¿De acuerdo? Entonces se cuentan cuántas flechas de entrada y cuántas de salida. Bien. Imaginaros el aspecto 2, si contáis tiene 1, 2, 3, 4 flechas de salida. Ponemos un 4, primero las de salida, o al revés, da igual. Ponemos un 4, 4 flechas de salida y 0 de entrada, no le llega ninguna flecha. O sea que el aspecto 2 es la causa de otros 4, pero no es consecuencia de ninguno. Vale. Y así lo vamos haciendo con todos los demás. Si os fijáis, el aspecto 1 tiene una flecha de salida, 0 de entradas. El aspecto 3 tiene 2 de salida, 2 de entrada. El aspecto 4, 0 de salida, 2 de entrada. El 5 tiene una salida, 4 entradas. El 6, 2 y 2. Y el 7, 1 y 1. Bueno, una cosa importante, si al final utilizáis el comodín de esa flecha bidireccional en los dos sentidos, porque algunos de dos de estos aspectos puedan ser causa y consecuencia al mismo tiempo, ya digo, sin abusar de ese comodín, a la hora de contar salidas y entradas, pensad que tiene dos, que tiene una de salida y otra de entrada. Entonces, tenerlo en cuenta. Bueno, una vez que tenemos ya hecho el flujograma, esto, si lo hacéis realmente con un grupo de gente en un taller, lleva su tiempo porque hay que debatir, hay que reflexionar, el intercambio es muy interesante, como decía antes, y esto pues te puede llevar 1 hora y pico fácilmente, 2 horas. Pero ya estaría terminado el flujograma. El flujograma es simplemente las relaciones de causa-efecto entre los aspectos y luego cuantificar flechas de entrada y de salida. Ahora quedaría el análisis, la lectura. ¿Qué nos está diciendo esta información? Bueno, pues hay un primer aspecto importante, que es cuál es el problema, el aspecto central, troncal, de raíz, aquel que tiene más flechas de salida, aquel que está influyendo o es causa de más aspectos. En este caso es el aspecto 2, 4 flechas de salida, ninguna de entrada. Esto significa
que ese problema, ese elemento, es la principal causa, el principal problema causal. Posteriormente podemos identificar cuál es el principal aspecto consecuencial, es decir, aquel que tiene más flechas de entrada. En este caso, si os fijáis, es el 5, que tiene 4 flechas de entrada. Significa que este aspecto, este problema, está siendo generado por otros 4. Ahí lo veis, principal consecuencia. Bueno, la lectura, el análisis que se puede hacer es: tenemos que solucionar el aspecto 2 porque de ello va a depender que se solucionen otros 4 y probablemente de forma indirecta otros tantos que dependan de esos 4. Es el aspecto de raíz, el problema de raíz. Eso nos permite priorizar, focalizar nuestra atención en ese problema. Y en este caso, si volvemos al eje de controlable o no controlable, daría la casualidad, la suerte, que el aspecto 2, que es el principal problema causal, además es controlable, se podría solucionar, tendríamos los recursos, los mecanismos para ponerle solución. Así que la primera medida que habría que tomar es cómo solucionamos ese aspecto, y de forma colateral se irán resolviendo los que dependen de él. De nada serviría centrar la atención en los aspectos que dependen de él sin ir a la raíz del problema. Intentar solucionar las consecuencias, si no vas a la causa, a la raíz, pues probablemente no nos llevaría al éxito. Eso pasaría, por ejemplo, con el aspecto 5. ¿De qué nos serviría intentar centrar todos los esfuerzos si tuviéramos que elaborar un plan? Por ejemplo, seguimos con el caso anterior, para solucionar el desempleo juvenil. ¿De qué nos serviría ir sobre la consecuencia si no vamos a los problemas que generan esa consecuencia? Y sobre todo al problema central, el que más está influyendo en otros aspectos. Entonces, esto nos permite, como decía antes, priorizar los esfuerzos para elaborar un plan de actuación, por ejemplo, y mejorar una situación, un barrio, solucionar un problema, pero yendo a la raíz del problema y no a la consecuencia. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Es un ejemplo real, pero está simplificado de forma muy sencilla para que se vea claramente. Un proceso participativo que se realizó en el Valle de Mangola, en Tanzania, para trabajar temas de salud e higiene entre la población. Esto fue un proyecto que contrató Ingenieros Sin Fronteras, y Ingenieros Sin Fronteras, esta ONG, nos comentó, llevaban años trabajando en el territorio, que habían detectado claramente un problema de falta de hábitos de higiene entre la población local. Y querían que hiciéramos un proceso participativo para buscar soluciones a este problema, la falta de hábitos de higiene. Bueno, nosotros lo primero que hicimos, no por dudar del análisis que había hecho Ingenieros Sin Fronteras, la ONG que trabajaba allí, sino para poder profundizar más en el tema y buscar la solución teniendo en cuenta el verdadero problema de raíz, quisimos reforzar este diagnóstico y utilizamos la técnica del flujograma. Entonces, a través de otras técnicas complementarias, como grupos de discusión o entrevistas, pudimos identificar, además de la falta de hábitos de higiene, otros aspectos que estaban influyendo en la falta de salud en el Valle de Mangola. Y simplificando fueron los siguientes: carencia de agua, mala alimentación, infraviviendas, viviendas que no reunían condiciones suficientes de salubridad, de higiene, etc. No había un centro de atención primaria, un centro médico de atención primaria para cuestiones pues como muy elementales, como un catarro o curar una herida, etcétera, cuestiones básicas, y la infertilidad del suelo. Entonces ya no era solo el problema de la falta de hábitos de higiene, sino que profundizando y buceando en la información, y sobre todo a través del trabajo directo con la población, nos dimos cuenta que había otros elementos que estaban influyendo en el problema que se había detectado de salud. Bueno, entonces aplicamos la técnica del flujograma para determinar si realmente la falta de hábitos de higiene era el problema de raíz central, causal, fundamental, que había que solucionar en primer lugar, o si había otro que pudiera ser más importante.
y entonces nos dimos cuenta con la técnica del flujograma que la carencia de agua estaba generando la falta de hábitos de higiene. La gente no se podía lavar las manos, lavar los alimentos, porque no había agua en muchos casos. También la carencia de agua estaba produciendo la mala alimentación, no se podían lavar los alimentos o hervir, y bueno, pues esos alimentos se comían en mal estado y producían enfermedades y problemas de salud. Y al mismo tiempo la carencia de agua producía la infertilidad del suelo. No se podía cultivar alimentos adecuados, no se podía regar, etcétera. Por su parte, esta infertilidad del suelo estaba generando al mismo tiempo la mala alimentación, porque los cultivos no eran óptimos. Por su parte, las infraviviendas, las malas condiciones de las casas, etcétera, era la causa de la falta de hábitos de higiene. No había en muchas casas agua corriente para eso, lavarse las manos o lavar los alimentos o ducharse. Y también las infraviviendas estaban produciendo que no hubiera un edificio adecuado con las características necesarias para tener un centro médico de atención primaria donde tratar, pues eso, desde un niño que se caía jugando y desinfectarle una herida hasta un pequeño catarro, y todo eso estaba produciendo pues enfermedades, infecciones, etcétera. Y por su parte, el que no existiera ese centro de atención primaria generaba la falta de hábitos de higiene, pues por eso, porque no se podía desinfectar una herida que se hubiera hecho un niño jugando y se hubiera caído, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos el flujo, la relación entre los diferentes problemas. Ya digo que este es un ejemplo simplificado para que se entienda bien, que ese es el objetivo. Aquí tenemos el flujo, todo está conectado, de forma directa o indirecta todo está conectado, y ahora lo que tenemos que hacer es cuantificar o contar cuántas flechas de entrada y de salida tiene cada elemento. Vemos que la falta de hábitos de higiene tiene 0 flechas de salida y 3 de entrada. Por su parte, la carencia de agua tiene 3 flechas de salida, 0 de entrada. Infertilidad del suelo, 1 y 1. Falta de un centro de atención primaria, 1 y 1. Las infraviviendas, 2 flechas de salida, 0 de entradas, y la mala alimentación al revés, 0 flechas de salida y 2 de entrada. Bueno, seguramente ya estáis intuyendo que quizás el problema que había detectado la ONG Ingenieros Sin Fronteras como el más importante para la salud en el Valle de Mangola, que era la falta de hábitos de higiene, quizá no era tan importante, y había alguno que quizá habría que atender con más urgencia y en primer lugar. ¿Cuál sería? El principal problema causal, evidente, ¿no? La carencia de agua. Claro, si nos hubiéramos quedado en el diagnóstico inicial de Ingenieros Sin Fronteras y hubiéramos dicho, vale, perfecto, el problema que hay aquí es que la gente no tiene hábitos de higiene. ¿Cómo lo solucionamos? Pues nada, hagamos unas campañas de concienciación, pongamos unos carteles para que la gente se lave las manos, para que lave los alimentos, etcétera. Bueno, pues hubiéramos fracasado. Hubiéramos fracasado porque el problema de la falta de hábitos de higiene es la consecuencia de otros tantos, y especialmente es la consecuencia de la carencia de agua, que era el principal problema causal. Si no hay agua, pues no podría haber hábitos de higiene, además habría infertilidad del suelo, habría una mala alimentación, etcétera. Entonces, esta técnica nos permitió bucear más en la información, no quedarnos en la superficie, sino profundizar para llegar a la raíz de los problemas y al problema troncal, central, la carencia de agua. Y como os dais cuenta, la falta de hábitos de higiene era una consecuencia. Era una consecuencia, entonces no podíamos confundir la consecuencia con la causa, el efecto con la causa. Hubiéramos cometido un error, hubiéramos invertido recursos en hacer eso, una campaña de concienciación en los colegios, tal, y no hubiera funcionado, porque no estábamos atajando el problema desde su raíz, que era la carencia de agua. Por tanto, la propuesta que hicimos es que se elaborara un programa hidrosanitario de crear infraestructuras para llevar el agua al Valle de Mangola. Además, Ingenieros Sin Fronteras realmente es una ONG que trabaja en esa línea de construcción de obra civil, etcétera. Entonces, esta técnica, con este ejemplo sencillo, nos permite bucear hasta encontrar el problema causal y poner los esfuerzos para solucionar la situación en esos problemas centrales
que de su solución va a depender que se solucionen otros problemas secundarios, y las consecuencias solo se van a poder solucionar yendo a los problemas que la generan esa consecuencia. Entonces es un error poner los recursos y acometer las soluciones desde las consecuencias y no desde las causas, desde las raíces. Bueno, espero que con este pequeño ejemplo hayáis entendido bien la técnica del flujograma, tanto como es el mecanismo para llevarlo a cabo, la utilidad que puede tener, cómo nos puede arrojar luz para priorizar elementos a la hora de buscar soluciones, etcétera. Aquí veis algunos ejemplos de flujogramas que hemos hecho en distintos proyectos. Este era un estudio sobre el abuso de las empresas de telefonía al consumidor. Bueno, fue hace tiempo, no recuerdo muy bien el proyecto en sí, pero sí que la falta de formación del consumidor era el problema central, y la principal consecuencia de todo ello era el miedo al engaño que tenían los usuarios de telefonía móvil, de que te fueran a engañar, te fueran a ofrecer cosas que no necesitabas, bueno, que se produjera algún tipo de estafa incluso, etcétera. Entonces, claro, la solución pasaba por formar al consumidor cuáles eran sus derechos, que firmaban en los contratos, etcétera. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de flujograma, en este caso en un proyecto de mejora de las condiciones de vida reduciendo el impacto ambiental en zonas rurales de Marruecos. Básicamente producción agrícola, era un sistema bastante antiecológico, bastante insostenible, se quería cambiar ese modelo hacia una producción más ecológica. Y aquí el principal problema que había causal, abajo a la izquierda, el orden de cómo están cuantificadas las flechas de entrada y salida está a la inversa de los ejemplos que hemos visto antes, da igual, pero aquí el problema que aparecía abajo a la izquierda, que es la insuficiencia de las capacidades de las unidades de gestión, es decir, que no tenían una capacidad de gestión las unidades o las entidades que estaban encargadas de la agricultura, que eran como una especie de asociaciones locales que había allí, no tenían herramientas, no tenían de gestión, no tenían capacidades técnicas, no tenían formación, no tenían conocimientos para variar hacia una agricultura más ecológica y no tan intensiva. Entonces ese problema estaba generando otros tantos. 6 flechas de salida, 3 de entrada, era el problema causal. Teníamos que solucionar eso, darles herramientas a esas unidades de gestión que están compuestas por agricultores, familias y de vendedores también, distribuidores, etcétera, para cambiar ese modelo de agricultura antiecológica. Y aquí las consecuencias, en este caso, son las que tienen los numeritos más altos a la izquierda, 5.1, 5.1, la dificultad de implicación de los beneficiarios, de comprometerse con una agricultura más sostenible, y también los retrasos acumulados en la producción, en la gestión, en la distribución, etcétera. Todo ello eran consecuencias de esa falta de capacidades de gestión, de esas herramientas, esas habilidades para una producción más ecológica, una distribución más eficaz, etcétera. Bueno, son ejemplos. También utilizamos en un proyecto de planificación integral del municipio madrileño Patrimonio de la Humanidad Aranjuez. Era un proyecto integral de urbanismo, de desarrollo económico, de integración social, de desarrollo sostenible. Y bueno, como la foto es tan mala, no se ve muy bien los diferentes elementos, pero bueno, os lo pongo simplemente para que veáis la amplitud de aplicaciones que tiene esta técnica para diferentes temáticas. La cuestión es que se puedan identificar los elementos que componen esa temática que estéis investigando y que podéis establecer relaciones causa-efecto, bien vosotros, vosotras a nivel de investigador, o como he comentado antes, sería ideal hacerlo de forma participativa con los propios grupos sociales implicados en esa temática. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la técnica del flujograma. Si recordáis, antes de la suspensión de las clases presenciales ya habíamos visto otras 3 técnicas
participativas que podéis ir incorporando a vuestra caja de herramientas para vuestro futuro profesional como sociólogos, sociólogas, para hacer investigaciones, para que podáis tener más recursos más allá de las entrevistas, los grupos de discusión y las encuestas. Habíamos visto las derivas, habíamos visto también los mapas cognitivos y en una de las últimas clases los sociogramas. Bueno, pues ahora tenemos el flujograma, la técnica para establecer relaciones causa-efecto y priorizar los aspectos centrales que componen una realidad social determinada que estemos investigando. Pues ahora lo que nos toca es que vosotros hagáis vuestro propio flujograma. Yo creo que la dinámica o el mecanismo, el procedimiento de hacerlo es sencillo y simplemente es que lo podáis aplicar, podáis reflexionar. Esto lo ideal es hacerlo en un grupo. Hubiera estado muy bien poder haberlo hecho en clase, pero no puede ser. Estamos en un modelo de docencia online, así que lo vais a tener que hacer a nivel individual, cada uno en vuestra casa. Vamos a hacer un pequeño flujograma. Bien. Cuestiones prácticas. Plazo máximo de entrega de hoy en una semana, que será el próximo jueves 9 de abril a las 23:59. Plazo máximo de entrega. A partir de que veáis este vídeo hasta esa fecha y esa hora podéis entregarlo cuando queráis. Enviarlo por correo electrónico. Y luego una cuestión importante. El flujograma, como es una representación gráfica en un plano, con flechas, etcétera, si lo queréis hacer en un papel a mano y hacer la foto, perfecto. Pero si alguien tiene habilidad con el ordenador para hacerlo en Word o en PowerPoint o en cualquier otro programa y lo quiere hacer ya digitalizado, pues perfecto. Pero si os resulta más cómodo hacerlo a mano, con letra clara, por favor, si es posible, que se entienda bien la letra y luego adjuntáis una foto, fenomenal. Bueno, entonces el flujograma que vamos a hacer, el tema genérico que os propongo es el impacto ambiental en el territorio de la actividad humana. Bueno, como esto es muy amplio, el impacto ambiental en el territorio de la actividad humana, lo que os propongo es que el primer punto, lo primero que hagáis es seleccionar un aspecto más concreto de este impacto ambiental de la actividad humana. Un tipo de impacto, pues yo qué sé, la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica, el consumo excesivo de agua o de energía, lo que queráis. Una actividad humana, yo qué sé, el turismo, la agricultura, lo que se os ocurra. Un sector productivo, un caso, un ejemplo real, pues no sé, en vuestro barrio, en algún sitio que conozcáis o algo que os interese, se me ocurre, a ver, es un ejemplo un poco así, pero pues puede valer, el impacto que está generando las excursiones masivas a la cumbre del Everest, que se están organizando, entonces están llevando grupos muy numerosos y cada vez está generando más residuos, más basura, porque no se la llevan de vuelta porque la mochila pesa y no quieren cargar con ella y la están tirando y eso está generando una capa de basura sobre el Everest. Es un ejemplo muy concreto para que os hagáis una idea de lo que buscamos, porque si no, hablar del impacto ambiental en el territorio de la actividad humana es muy amplio y nos podemos perder con muchísimos problemas, muchos aspectos para analizar. Entonces, lo primero, punto 1, seleccionar ese aspecto ambiental concreto sobre el que queráis trabajar, la movilidad, lo que queráis, los residuos de plástico, lo que se os ocurra. Punto 2, identificar los diferentes problemas o aspectos que se relacionan con con el tema concreto que hayáis elegido dentro del impacto ambiental. Los que os salgan 8, 9, 10, está bien, cuantos más mejor, así da más juego el flujograma. Identificar esos problemas y vosotros decidís, vosotras, si queréis utilizar el eje de más controlable o menos controlable o hacerlo sin ese eje. Si lo hacéis sin ese eje, podéis ponerlos en el plano, en el papel, los diferentes problemas de forma aleatoria. Os recomendaría que dejarais bastante espacio entre ellos para luego poder poner las flechas. Y si queréis utilizar el eje, la variable más controlable, menos controlable, pues entonces sí colocarlos en el plano en función de si son más o menos controlables
definir qué entendéis por controlable y para quién. Controlables para quién, para un gobierno, para la población, la sociedad civil, para las empresas, para lo que sea. Bien, tercer punto, establecer las relaciones causa-efecto. Esto hubiera sido ideal poder haberlo hecho en clase, en grupos, para que pudierais debatir y llegar al consenso de hacia dónde ponemos la flecha, si esto es causa de esto otro, si es efecto, etcétera. Pero lo veis, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, entonces toca hacerlo a nivel individual, hacer un debate con vosotras y vosotros mismos y decidir si un problema es causa de otro, si está influyendo en ese otro, si solucionando ese problema se solucionaría ese otro, para definir si es causa o efecto. Y el punto 4, último, es analizar el flujograma, analizar el resultado, cuáles son los principales problemas causales, si os sale 1 o 2, porque a lo mejor se repite el número de flechas de salida, de entrada en más de un aspecto, cuáles son los principales problemas causales y consecuenciales. Y bueno, hacer una pequeña, si queréis, una pequeña explicación, un parrafito analítico, como queráis, eso ya lo dejo a vuestra consideración. Bueno, esta práctica, que como he comentado antes, tenéis de plazo de entrega hasta el jueves 9 de abril y es para el control de asistencia. No es para la nota, repito, es para el control de asistencia, pero como teníamos ya la costumbre, sí que se puede premiar con un positivo a aquellas personas que vayan un poquito más allá y no se contenten, no se limiten a cumplir con el ejercicio para superar el trámite sin más, sino que lo hagan un poquito más elaborado. Creo que va en beneficio vuestro, porque así seguramente vais a aprender más, vais a tener más elementos de análisis, vais a coger mejor la dinámica, a interiorizar mejor la dinámica de la herramienta, del flujograma, que os puede ser útil en el futuro. Con esto terminamos esta primera clase de andar por casa. Dentro de 2 semanas podremos interactuar e intercambiar impresiones sobre esta técnica del flujograma y los ejercicios que hagáis, las prácticas que me vayáis enviando a lo largo de esta semana. Esto lo tendremos en 2 semanas. Ya os propondré la hora, bueno, seguramente os haré una propuesta de varios tramos horarios para que elijáis el que mejor os venga. Estamos hablando de una sesión de 1 hora más o menos de duración, donde nos conectaremos a través de un programa de videoconferencia para poder en directo, pues eso, intercambiar impresiones y enriquecer un poco el aprendizaje a través de las aportaciones de todas y todos. Y luego dentro de 2 semanas también nos veremos en el siguiente vídeo de estas clases de andar por casa. Así que cuidaros mucho, que estéis bien. Sigo a vuestra disposición por el correo electrónico para aclarar cualquier duda, cualquier aspecto sobre esta sesión de hoy del flujograma o cualquier otra cuestión relacionada con la asignatura. Saludos.